Bienvenidos a el podcast de estudios latinoamericanos, en donde analizaremos la historia de Argentina. Hoy nos encontramos con Juan David Jurado, Gabriela Beltrán y Laura Quintero. Así que vamos a comenzar hablando de Juan Domingo Perón. Él era un militar del Grupo de Oficiales Unidos y fue de gran influencia en la política argentina. Él fue presidente 3 veces. Su primer periodo fue de 1946 hasta 1952, después de 1952 hasta 1958, ahí es bajado por un golpe de Estado, y su último periodo fue de 1973 hasta 1977, que es donde muere. En 1953, en la oficina de prevención ponen de encargado a Perón. Y Perón, como funcionario, desarrolla una política social, y es ahí donde coge fuerza su política. Pero después lo destituyen y además lo llevan preso. Ya para el 17 de octubre de 1945, Perón es rescatado en Buenos Aires por los trabajadores de las clases populares. Y es ahí donde se da el nacimiento del peronismo. Los peronistas llaman a este día el Día de la Lealtad Peronista. En cuanto a lo que implementó Perón en sus años de trabajo, vamos a hablar de distintas cosas. Lo primero es que usa una política fuerte para mejorar la calidad de vida de las clases populares argentinas. Crea la ley de asociaciones, es decir, que agrupa sindicatos para mejorar la calidad y garantía de los trabajadores. También crea el plan de vivienda popular, la ley de Perón, que es la ley de los trabajadores rurales. Baja los arriendos de los conventillos, se reúne con los banqueros para bajar las tasas de interés y nacionalizar los bancos. Después nacionaliza el gas, los ferrocarriles, y nacionaliza la industria aeronáutica. Esto quiere decir que crea sus propios aviones. Debido a esto, Perón se gana muchos enemigos porque nacionalizó bastantes cosas. Después de todo esto, se crea el Estado benefactor, o como hoy lo conocemos, el Estado social de derecho. Esto quiere decir que las personas deben tener la calidad de vida desde que nacen hasta que se mueren. Después se inventó el Día de San Perón, que trabaja el patrón, y posteriormente los nazis llegaron a Argentina en 1945. Perón los recibió y estos llegaron antes de la presidencia de Perón en la dictadura militar, que fue desde 1943 hasta 1946. Es ahí donde se crea la Oda a Perón, y esto es una denuncia a los ricos que explotan a los pobres. Es importante también mencionar que se crea un movimiento fuerte en cuanto al fútbol, ya que el Club Atlético Boca Juniors es el equipo de los pobres y el Club Atlético River Plate se volvió el equipo de los ricos. Para el segundo gobierno de Perón aparece Eva Perón, que era una famosa modelo, eh, que conoce a Perón y se casan en 1945. Eva Perón se convirtió en la esposa de Juan Domingo Perón y se volvió una mujer de gran influencia en Argentina, ya que logra hacer que las mujeres puedan votar por primera vez en Argentina. También tomó una postura del lado de los pobres y personificó las aspiraciones de los trabajadores y los sectores marginados, conectando con ellos a través de su origen humilde y su discurso apasionado. Y ya por último, crea la Fundación de Eva Perón, que desempeñó un papel fundamental en la distribución de ayuda social, consolidando su imagen como defensora de los necesitados. Después muere Evita. Perón es presidente por 3 años más y es ahí donde le dan el golpe de Estado.
bombardean Buenos Aires y huyen a España. Y por último se da la Revolución Libertadora, que es una junta militar en donde todo el peronismo es perseguido. Después se roban el cuerpo de Evita y este es llevado a Italia y se crea la doctrina de seguridad nacional. Ahora vamos con mi compañera Gabriela. Gracias, Laura. Bueno, ahora vamos a continuar con el periodo y lo que viene más violento de Argentina. Empezando por el gobierno de Isabel Perón, que se desarrolló en Argentina entre el 1 de julio de 1974 y el 24 de marzo de 1976, cuando fue derrocada por un golpe militar. Este fue un periodo marcado por crisis políticas, sociales y económicas que sentaron las bases para la dictadura militar que le sucedió. Cuando Isabel asumió la presidencia tras la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón, se convirtió en la primera mujer en ocupar este cargo en Argentina. Sin embargo, su gobierno estuvo caracterizado por una creciente represión y militarización. Se firmaron, por ejemplo, los llamados decretos de aniquilamiento, que legitimaron acciones represivas como el operativo Independencia en Tucumán, mientras que la Alianza Anticomunista Argentina, una organización parapolicial vinculada al gobierno, llevó a cabo asesinatos y desapariciones masivas. En noviembre de 1974, Isabel impulsó el estado de sitio en todo el país, intensificando aún más estas medidas. En el ámbito económico, su mandato enfrentó una grave crisis. En junio de 1975, el ministro Celestino Rodrigo implementó un ajuste conocido como el Rodrigazo, que incluyó fuertes aumentos en tarifas públicas y una evaluación del peso. Esto desató una inflación descontrolada, caída del poder adquisitivo y protestas masivas. La inflación alcanzó cifras históricas, agravando la situación social y económica del país. Y finalmente, su liderazgo fue debilitándose debido a problemas de salud que la obligaron a ausentarse del cargo en varias ocasiones, y por las crecientes tensiones políticas internas, por supuesto. Y ya finalmente, el 24 de marzo de 1976, fue derrocada por un golpe militar encabezado por Jorge Rafael Videla, Emilio Macera y Orlando Agosti, lo que marcó el inicio del proceso de reorganización nacional, que fue una dictadura militar caracterizada por violaciones masivas a los derechos humanos. Y para esto, mi compañero Juan les va a seguir contando de qué se trató. Vale, continuando con la explicación, tenemos ciertos sucesos particulares muy interesantes antes de llegar pues al suceso final, como primeramente el Plan Cóndor y lo que fue la dictadura militar desde 1975 a 1983. Argentina formó parte del Plan Cóndor. Esta fue una campaña de represión política y terrorismo de Estado respaldada por varios gobiernos, entre estos Estados Unidos, que incluía operaciones de inteligencia y el asesinato de opositores en varios países de América Latina. Una operación coordinada entre dictaduras pues, de América Latina para eliminar pues, supuestas amenazas, por así decirlo, bajo el gobierno, bajo el gobierno de Jorge Rafael Videla, miles de personas fueron desaparecidas, torturadas y asesinadas. Uno de los eventos que tiene una gran simbología fue la noche del 16 de septiembre de 1976 llamada Noche de los Lápices, donde estudiantes fueron secuestrados pues por la dictadura. A la par, las madres y abuelas de la Plaza de Mayo salieron como un símbolo de resistencia, exigiendo justicia y la aparición de sus seres queridos. Poco después la dictadura ya estaba debilitada, así que su jugada fue intentar recuperar todo su apoyo con la guerra de las Malvinas contra el Reino Unido. Como ya sabemos, terminó derrotada, acelerando el fin del régimen, dando paso a una restauración democrática. Luego de esto, los militares devuelven el poder, pero con una condición, que son las leyes de punto final y obediencia debida. Olvidar y no preguntar de lo que se hizo cuando estuvieron en el poder. Como otro punto tenemos un retorno ya a la democracia, que es del periodo de Raúl Alfonsín de 1983 a 1989. Raúl Alfonsín llega al poder y derrumba las leyes del punto final. Él asumió la presidencia con la promesa de juzgar a los responsables de la dictadura, llevando a cabo los juicios necesarios y habiendo obviamente una presión por parte de los militares. En la parte económica, Argentina ya venía sufriendo una hiperinflación, pues que esta llevó al colapso del gobierno de Alfonsini y luego a su salida en el 89.
Luego viene Carlos Menem de 1989 a 1999, que llegó al poder proclamándose como peronista, pero aplicó políticas de privatización, además de que su vida ya parecía de una farándula. Las privatizaciones y la corrupción dieron pues su controversia, pero aún así Menem logró mantenerse, pero dejó a Argentina ya en crisis después de salir en una crisis peor. Ya acá viene la crisis del 2001 y el corralito. Todos estos golpes económicos se llenaron y estallaron pues en el 2001. Llegó el corralito en el cual se bloqueó el retiro de dinero en los bancos argentinos y llevó a muchas protestas, ya que era un robo hacia la población. Y como curiosidad, también se pudo ver en América Latina y se ve un movimiento de péndulo de izquierda a derecha. Es como que todos se alinean hacia un lado por periodos de tiempo como si fuera justamente un péndulo. Luego de esto viene el kirchnerismo y la política regional del 2003 al 2015. Llega Néstor Kirchner en 2003 con una política de reactivación económica y derechos humanos. Entre estas está oponerse al ALCA, que es un tratado de libre comercio pues, para la región, la creación del UNASUR, un impulso de integración regional, reabrió los juicios a los militares y como una pequeña curiosidad, apareció el dólar blue, que fue como un dólar, pero pues más barato, justamente para no entrar a los bancos y hacer las compras diarias. En 2010 falleció y su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, continuó con su legado. Ella era vista como una Evita Perón. Durante su mandato promovió políticas sociales, pero enfrentó denuncias de corrupción, como el escándalo de los 8 cuadernos, además de ser arrestada. Luego viene Mauricio Macri del 2015 al 2019. El primero fue el presidente del Boca, después fue el jefe de gobierno, que es un alcalde allá en Argentina, y esa fue como su estrategia para llegar a la presidencia. Macri llegó y asumió el poder con promesas de apertura económica y lucha contra la corrupción, pero su gestión marcó lo distinto. Estuvo marcada por los Panama Papers, que son paraísos fiscales y lavados de dinero, en pocas palabras, y decisiones poco populares como sacar la ley contra artistas, muchos más impuestos, la ley contra los jubilados, cerrar Fanazul, el Telam y muchísimos despidos masivos. Además que aumentó la deuda externa y la crisis económica marcaron su mandato. Para terminar, Alberto Fernández asumió el poder en 2019. Recordemos que esto es en un contexto de crisis económica para Argentina y pandemia, así que su gobierno enfrentó la inflación, la deuda con el Fondo Monetario Internacional y además de la pandemia, una gran polarización política. Esto nos refleja como un vaivén de toda la historia argentina. Ya para finalizar, podemos continuar con mi compañera que va a explicar mejor esta parte final. Gracias, Juan. Ya en la actualidad está en el poder Javier Milei. Y desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina, se han presentado distintas medidas, tanto económicas como ideológicas, que responden no solo a una Argentina económicamente débil, sino también a un ascenso de la extrema derecha a nivel global. Empezaré a nombrar los más destacados acontecimientos del gobierno de Javier Milei. Entre sus medidas de austeridad y presupuesto hay un enfoque en eliminar el déficit fiscal, recortando gastos públicos como subsidios energéticos y de transporte, manteniendo congelados salarios y pensiones pese a la inflación. Estas medidas han profundizado la crisis económica, con una concentración del PIB del 3% en la primera mitad del 2024 y una inflación anual proyectada al 18% para fines de 2025. Esto según ABC News y Business Standard. Además de esto, inició un plan llamado Motosierra, en el cual implementó reformas drásticas como la eliminación de protecciones laborales y pensiones automáticas, además de la terminación de miles de contratos estatales. Estas políticas han generado protestas masivas. Y en el contexto social, la pobreza pasó del 44% en diciembre de 2023 al 60% en marzo de 2024. La extrema pobreza también se incrementó significativamente, afectando especialmente a las regiones del noreste y noroeste del país. Esto según ABC News y Relie Web. Además de esto, las políticas económicas han desencadenado movilizaciones masivas lideradas por sindicatos y organizaciones sociales. Se han realizado dos huelgas generales nacionales desde su llegada al poder, y su retórica contra las instituciones democráticas y propuestas como prohibir manifestaciones públicas han generado críticas
sobre posibles riesgos para la democracia argentina. Debido a esto y a otras cosas, como que Milei controla menos del 15% del Congreso, lo que ha dificultado la aprobación de sus propuestas, él ha recurrido al veto para bloquear leyes que aumenten el gasto público y ha enfrentado resistencia por parte de legisladores opositores. Es decir, y para finalizar acá, las medidas tomadas por Milei han polarizado la sociedad argentina. Mientras algunos apoyan su enfoque libertario para combatir el déficit fiscal, otros critican los efectos devastadores sobre los sectores más vulnerables y los derechos laborales. La situación refleja una crisis estructural agravada por sus políticas económicas radicales. Y ya, para concluir en general todo lo que hemos hablado, podemos decir que desde el gobierno de Juan Domingo Perón hasta la presidencia de Javier Milei, Argentina ha vivido un ciclo de auge y declive marcado por crisis económicas y políticas. Los modelos económicos han oscilado entre el intervencionismo y el liberalismo, pero ninguno ha resuelto de manera sostenible problemas estructurales como lo son la inflación y el déficit fiscal, por ejemplo. Esto sugiere que la clave para el futuro de Argentina podría estar en encontrar un equilibrio entre la estabilidad económica y la justicia social, rompiendo el ciclo de crisis que ha definido su historia reciente. Además de esto, no repetir su pasado militar, en el cual se cometieron múltiples violaciones a derechos humanos, y con la esperanza además de reparar las injusticias cometidas. Muchas gracias.